La prensa de la República Dominicana recoge a inicios de este lunes incidentes afloran en marchas hacia el Parque Independencia. La mañana del domingo se vistió de protesta con la marcha de sectores de izquierda en Santo Domingo, alzando la voz en conmemoración de la gesta de abril de 1965 y en rechazo a las concesiones mineras a favor de la compañía Barrick Pueblo Viejo. Los manifestantes se concentraron en la plazoleta La Trinitaria para una caminata que se extendió hasta el busto del líder revolucionario Francisco Alberto Caamaño de Ño en la calle El Conde, exigiendo reivindicaciones a la seguridad social. El asunto estuvo en que dicha protesta pacífica en origen y convocatoria se vio interrumpida por otra protesta que iba directamente en contra, acusándoles de ser elementos pro haitianización de la República Dominicana, y finalmente las autoridades terminaron nueva vez utilizando mecanismos de coerción para, entiendo yo, evitar que la cosa escale a mayores consecuencias, lanzando bombas lacrimógenas, etcétera, etcétera, etcétera. Es justo destacar que nuestra querida Minú Tavares Mirabal, iba a estar presente con nosotros en el día de hoy, nos había confirmado, pero ella resultó agredida por las bombas lacrimógenas en el día de ayer y esto ha afectado su salud y le ha imposibilitado estar con nosotros en el día de hoy. Evidentemente que condenamos cualquier exceso en el uso de la fuerza por parte de las autoridades. Me tocó vivirlo a mí en la protesta pacífica Friusa y también a Rafael Paz, que fuimos testigos de cómo sin ninguna provocación previa las autoridades entendieron factible utilizar bombas lacrimógenas contra nosotros. Eso nosotros somos testigos, lo podemos decir con toda la veracidad y responsabilidad que nos caracteriza. No hicimos méritos para que se nos bombardeara. Por lo tanto, habiendo vivido eso, estoy convencido que Minú Tavares Mirabal no hizo ni provocó ninguna acción que la llevara a ser bombardeada. De haberlo hecho otros integrantes de la protesta, aquí tenemos también a alguien que participó en vivo en el día de ayer y nos pudiera aclarar esa situación. Y me gustaría darle la palabra primero a Virginia, porque de todos nosotros, ella fue la única que estuvo presente. Correcto. Y luego cada uno de nosotros dar nuestro punto de vista. Sí, básicamente es tal y como tú dices, Ernesto, no había... Porque las bombas se tiraron sobre todo después que había empezado la marcha. Nosotros empezamos la concentración en la Plaza Trinitaria. Ahí había, como digo, una diversidad de organizaciones, todos con sus banderas, sus pancartas. Y cuando empezamos a marchar, ya íbamos nosotros más adelante, nosotros estábamos como en el medio de la marcha y nos llegó el olor de las bombas y nos enteramos que detrás de nosotros habían tirado bombas lacrimógenas. El testimonio que nos dieron compañeros que vieron lo que pasó es que la policía la tiró sin ninguna provocación. Quizás la teoría que manejan algunos compañeros es que fue para impedir que había un grupo de cañeros, de los cañeros que llevan años exigiendo el pago de su justa pensión. Bueno, Ernesto, tú has hecho comentarios sobre ese tema. Ellos eran uno de los múltiples grupos que estaban presentes y hay quienes dicen que las bombas se tiraron como una manera de impedir que los cañeros pudieran unirse a la manifestación. Finalmente hicimos la ruta acordada. Al llegar al Parque Independencia estaba acordonado de policías en toda la zona del parque, pero nunca la marcha había llamado ni al parque ni al altar de la patria, sino al busto de Francisco Alberto Caamaño, que está en El Conde, frente al Parque Independencia. Y hasta allí efectivamente llegamos, se hicieron las ofrendas florales, cantamos el himno nacional, cantamos el himno de la Revolución de Abril, todo muy en orden. A medida que la marcha se dispersaba, grupos vinculados a la antigua orden, a la llamada antigua orden, que es un grupo nuevo, que habían estado en el Parque Independencia desde temprano en la mañana, empezaron a agredir a muchos de los compañeros a medida que se iban a sus vehículos, que caminaban por las calles de Gascue, alejándose ya de la marcha concluida. Y lamentablemente, como decía al inicio, algunos de los compañeros fueron agredidos. Ahí hay un video circulando, por ejemplo, de una agresión al director, al señor Don Freddy, director de la fundación del Moreno, Maximiliano Gómez, que es un líder de izquierda que tiene muchos años marchando en conmemoración cada abril.
Ahí hay videos de agresiones a compañeros del MIUCA que se refugiaron en el local de la escuela y biblioteca que ellos tienen ahí en Gascue, y donde se agredieron personas. El testimonio que me dan es que una persona incluso tuvieron que llamar al 911 para llevársela al hospital, que agredieron vehículos también que estaban en esa propiedad, que intentaron entrar por la fuerza a la propiedad. Entonces estamos hablando de grupos que muestran unos niveles de intolerancia, de violencia y de agresividad a los cuales el Estado Dominicano tiene que ponerle atención. Nadie cuestiona el derecho de protesta de esos grupos. De hecho, esos grupos tuvieron su marcha el jueves sin ningún inconveniente, porque ninguno de quienes marchamos ayer fuimos a impedir que ellos marcharan el jueves. Ellos habían llamado a su protesta y están en su derecho. Ahora, el domingo, habíamos grupos que habíamos llamado a nuestra protesta y también estamos en derecho de protestar y demandar derechos, aún derechos con los cuales usted no esté de acuerdo, porque esa es la democracia. Y el acudir a la violencia es cruzar una línea que lamentablemente hacía muchos años que no se veía en esta sociedad y que es en parte producto de el posicionamiento de un discurso de intolerancia, de odio y de violencia, discurso que empieza ahora a manifestarse en actos de violencia. Y ojalá esto nos sirva de reflexión para empezar a cambiar esos discursos y para que las autoridades tomen las medidas necesarias para que haya consecuencias y que algo así no vuelva a repetirse. Bueno, evidentemente comenzaré mis palabras diciendo lo que siempre he postulado en este espacio. Todo dominicano tiene derecho a manifestarse, a expresar sus posiciones y a postular por las ideas que considere. Esa es la base del sistema democrático dominicano, que tanta sangre, tanto sudor y tanto le ha costado a los que han construido y hemos construido ladrillo a ladrillo, grano de arena, esta maravillosa república única en el Caribe. Única porque surge bajo los postulados humanistas de la Trinitaria. No como un imperio, no como un genocidio, no como el resultado de acuerdo entre imperios, que es la realidad de todo nuestro entorno caribeño, lamentablemente. Y esa patria no se negocia, esa patria se defiende, y se defiende cada día. En el día de ayer, nosotros habíamos advertido que la naturaleza de la actividad en su versión original convocada, porque hay que distinguir entre la versión original y el reformateo de la actividad. La versión original fue una marcha convocada por la organización Reconocido, que es una organización haitiana. Eso es falso, compañero. Pero yo te escuché. Vamos a debatirlo. Anota, Después lo debatimos, diseccionamos. Porque esa es parte de las mentiras que se han difundido para justificar lo que pasó ayer. Pero está bien. Y tú la estás difundiendo ahora mismo. Yo lo dije aquí antes de que ocurriera. Y luego te arrebato. Dale. Yo lo dije aquí. La versión original de esa marcha, y está la evidencia en las redes sociales. En las redes sociales Búscamela, está la por evidencia. favor. Sí, te la voy a mostrar ahora. Donde Reconocido convocaba una marcha que culminaba en el altar de la patria. En el altar de la patria. Comenzaba en la Plaza La Trinitaria y culminaba en el altar de la patria. Luego fue reformateada por el conjunto de organizaciones de izquierda para darle otra naturaleza. Y se estableció un límite distinto en un acuerdo con el Ministerio de Interior y Policía. Entonces, se permitió la actividad en el formato que se acordó. Muy bien, las organizaciones de izquierda tienen el derecho de postular por las ideas que consideren. Todo el derecho, hay que protegerlo, hay que salvaguardarlo. Condeno de manera clara cualquier tipo de agresión y de parte del Estado. Cuando nos tocó a nosotros ser bombardeados en Friusa, sin provocación alguna, más que palabras, lo condenamos enérgicamente. De la misma forma, condenamos el lanzamiento de bombas a manifestantes pacíficos por parte de la policía. Gracias. Lamentablemente vimos en el día de ayer actos de agresión de parte y parte, porque hubo también agresiones a los miembros que estaban ahí, a las personas de la antigua orden, y están las fílmicas también. Y la policía, el rol que tenía que jugar era evitar con inteligencia y con presencia física que un grupo estuviera del lado de otro. Eso es parte de una democracia madura. Usted ve en Estados Unidos, en Francia,
Hay manifestaciones y contramanifestaciones. Y la policía establece un cordón para que no haya agresiones entre grupos. Entonces, los hechos de violencia que hubo en el día de ayer no deben volverse a repetir. Muy bien, por la antigua orden, el estar presente y salvaguardar que el altar de la patria no fuera tocado en el día de ayer. Porque les voy a decir algo. Si a reconocido se le permite hacer una marcha al altar de la patria, que es el símbolo de la dignidad nacional y de la liberación del pueblo dominicano de Haití, entonces habría que construirle a Dessalines y a Boyer una estatua ahí dentro y cambiarle el nombre. Si a reconocidos o a las organizaciones haitianas que promueven la haitianización de la República Dominicana se le permite eso, entonces cambiémosles el nombre y cambiemos las estatuas y que sea la estatua de Dessalines, el autor del degüello de Moca y del genocidio que dio surgimiento al imperio haitiano, para que sea el símbolo que prime en el país, no el de los trinitarios que nos liberaron. Pero vamos a aplicar aquí la teoría de la pirámide invertida, ¿verdad? Que se aplica mucho en las escuelas de periodismo para nosotros contextualizar una información, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. O sea, ¿quiénes fueron que convocaron esa manifestación del día de ayer? ¿Cuáles fueron los grupos? Mira que me preocupa. Formalmente a lo que se le autorizó para protestar. Sí, esta marcha tiene meses organizándose, meses. Y se han realizado múltiples reuniones. El espacio donde todas estas organizaciones se han articulado para convocar de manera conjunta esta marcha es la Coordinadora Nacional Popular, que no es una organización, sino una plataforma de organizaciones y de plataformas, porque muchos de quienes participan en la Coordinadora Popular son a su vez federaciones que agrupan a muchas organizaciones. Llevan meses reuniéndose. Parte de lo que se decidió era que la marcha iba a tener, en vez de una consigna única, una multiplicidad de consignas, para que organizaciones tan diversas como Aquelarre en Bonao, que defiende los derechos de las mujeres en República Dominicana, como los comunitarios de Cotuí, que están luchando contra la devastación de la Barrick, y se llama como un grupo de Bonao, como la Seguridad Social Digna, la Coalición por una Seguridad Social Digna, que lucha por mejores pensiones, por decir ejemplos de la diversidad de actores que habían ahí, para que cada uno pudiera llevar su consigna dentro del marco común de la conmemoración del 60 aniversario de la Revolución de Abril. Lleva meses organizándose. ¿Qué me preocupa? Que cualquier grupo que quiera reclamar un derecho o quiera reclamar una política o un mensaje con el cual yo no estoy de acuerdo, yo puedo acusarlos de que son nacionales haitianos o de que defienden los derechos de los nacionales haitianos y por lo tanto yo anulo su derecho a la participación, porque eso fue lo que pasó ayer. Y yo le voy a decir algo, muchos sectores poderosos de este país les queda muy cómodo hacerle eco a ese discurso. ¿Por qué? Porque hoy no se está hablando de las AFP y de la ARS, cómo se ha estructurado aquí el sistema de salud y de pensiones, que son negocios para esos grupos, que era una de las demandas que había ayer en la marcha. No se está hablando de eso. Se está hablando de que si había haitiano o no había haitiano marchando, que para quien le quede la duda, no lo sabía. Insisto, y lo he dicho aquí, reconocido que es el único grupo que se ha mencionado que fue parte de esa convocatoria, como convocaron todas las organizaciones. Nunca fue una marcha de ellos, fue una marcha del colectivo en el cual ellos participan. Reconocido, es un movimiento que defiende los derechos de dominicanos de ascendencia haitiana. Entonces aquí hay una línea muy peligrosa si pretendemos decir nosotros quién es dominicano y quién no en este país. Y empezamos a sacar si tú eres hijo de quién y cuál es tu abuelo y de dónde es tu ancestro. Entonces, la es un grupo de dominicanos. La otra pregunta, y discúlpame Aníbal, que yo sé que es tu intervención, te toca a ti, pero la Policía Nacional, el Ministerio de Interior y Policía autorizó la marcha, ¿verdad? Como se procede a hacer. Entonces se supone que el perímetro por el cual ustedes van a marchar lo garantizan las autoridades. Es así, Julio, pero discúlpame que me interesa esta llamada. La escuchamos adelante, me llama la atención que esté llamando tan tempranito. ¿Quién nos habla? Le habla Rebeca Fiallo. Yo Rebeca. quiero decir Rebeca, algo, coméntanos. Sí. Yo estuve en la marcha ayer. Nosotros, los integrantes de la antigua orden dominicanos, nos reunimos a las 7 de la mañana y nos fuimos del lugar antes de que empezara a llegar la marcha del colectivo. Debo decirle que yo personalmente, que iba junto con los de la antigua orden, alejándonos, sabiendo que habían
situaciones de infiltraciones como suele hacer la izquierda para incidentar e incidentar las manifestaciones. Cuando yo quise regresar, porque mi carro estaba del otro lado del parking, desde la entrada del Parque Independencia, y me acerco por donde iba a pasar la marcha, yo no me sentí segura y me devolví. Hubo un señor que tenía que pasar por ahí porque tenía que volver a su casa. Y a ese señor, las personas de ahí los agredieron. ¿Por qué nos fuimos del Parque Independencia? Por dos razones. Una, vimos quiénes eran los que estaban marchando. Eran personas envejecientes y campesinos traídos, que se veía que ni siquiera tenían mucha idea de dónde estaban y a lo que venían, porque venían con niños. Y nosotros no vamos a permitir jamás, aunque tú tengas una ideología diferente a la nuestra, no significa que nosotros vamos a agredir a otro dominicano. Esta no es una lucha de dominicanos contra dominicanos. Rebeca, hablaste, y yo lo vi también en un video que subió a la Antigua Orden el día de ayer, de elementos infiltrados. Independientemente de dónde podemos establecer que llegaron dichos elementos, ¿tienen constancia ustedes de que esos elementos infiltrados fueron los que iniciaron los incidentes? Mira, porque hubo varios incidentes y por separado. Hubo el incidente de los cañeros. ¿Qué pasa? A ese colectivo, el Ministerio de Interior y Policía le dijo muy claro que no quería marchas paralelas. Y esa era otra marcha paralela. El derecho de esos trabajadores, eso es algo que se tiene que seguir dirimiendo en el Ministerio de Trabajo. Pero esos son personas haitianas que viven aquí en el país y que han exigido la nacionalidad, no teniendo las condiciones necesarias para la nacionalidad, que eran braceros contratados que fueron quedándose aquí y permitiéndole los colonos azucareros a que esos trabajadores permanecieran de forma ilegal en el país. Ese fue un incidente, y eso la situación que hubo, que luego salió María Teresa Cabrera y salió otra persona diciendo que eso éramos nosotros, no. Ahí agredieron a los periodistas, los grupos precisamente de que estaban metidos en esa biblioteca donde aparece claramente que eran haitianos. Entonces, agredieron a periodistas y allí no había nadie de la Antigua Orden Dominicana. Y sin embargo, ellos quieren poner que fuimos nosotros, cuando fue la policía que lo disgregó, y nosotros no tenemos nada que ver con eso. Excelente, Rebeca. Muchísimas gracias. Importantes declaraciones, y también te agradezco siempre estar en sintonía con nosotros y darle seguimiento a este espacio. Pero me parecía muy, muy relevante escuchar una voz que también estuvo presente y tiene una versión disímil, ¿verdad?, de lo que hemos planteado acá, con el respeto que siempre establecemos a la diversidad y a la confrontación de pensamiento dentro de un orden respetuoso y pacífico y democrático, como lo establecemos aquí en El Rumbo de la Mañana. Un detalle, Ernesto. Adelante. Un dato, una precisión. En sus palabras, al momento de pedir que se retiraran los miembros de la Antigua Orden del espacio del altar de la patria, luego de un acuerdo con las autoridades donde se estableció el perímetro, digamos, y la disposición y la trayectoria de la marcha, correcto, de la marcha, correcto, y se garantizó que no iba a haber acceso al altar de la patria. Ángelo Vázquez dijo: es el momento de retirarse y dispersarse. Los guapos, dice, no logran el objetivo. Aquí tenemos que actuar con inteligencia. No puede haber violencia ni ningún acto que después pueda ser tomado para señalar que estas convocatorias y que estas actividades de la Antigua Orden tienen una naturaleza violenta.
Él Eso fue muy estuvo- claro eso en su estuvo muy bien. pronunciamiento. Pero muy Eso bien. estuvo muy bien. Entonces- y estuvo muy bien que se retiraran en ese momento. Y ha Creo- sido coherente la antigua Correcto. orden. En Y, este y de aspecto. hecho, creo que debemos Pero buscar, no es- buscar el pero- audio que pero está la, en... Pero la en- pregunta es la siguiente. Interior y Policía dan la autorización, ¿verdad? Se delimita el perímetro por el que se va a marchar. Entonces, las autoridades son los que tienen que tener su cordón de seguridad para salvaguardar la integridad de la persona que está marchando. O sea, Claro. y Interior y Policía, por ejemplo, cuando otorgó la no objeción, dijo que los extranjeros residentes en República Dominicana no pueden marchar, mucho menos los ilegales que no deberían ni de estar en nuestro Correcto. territorio. Y yo quiero felicitar. Ujú. Pero yo lo que quiero saber es por qué entonces se le deja a un grupo salvaguardar el altar de la patria cuando eso se supone que las autoridades tienen todo el perímetro delimitado. Hubo un definido. cordón, hubo un cordón para evitar que las dos concentraciones se chocaran. Y eso hay que agradecérselo. ¿Tú sabes a quién? A el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Porque el resguardo del altar de la patria está a cargo del Ministerio de las Fuerzas Armadas. La policía, digamos que salvaguardó el recorrido de la marcha y de la protesta, legítima en su naturaleza, y digamos, ese derecho a protestar y a manifestarse es de todos los dominicanos. ¿Por qué se convocaron dos marchas al mismo Porque Porque una quería impedir la otra. no quería impedir la otra. Quería salvaguardar. Pero ¿cómo salvaguardar? Si Salvaguardar ya eso el altar de pero la eso patria. le corresponde a las autoridades. que es Bueno, lo que digo, pero porque- si las autoridades no sienten, y ha quedado demostrado a lo largo de todo este proceso, sin la presión de la sociedad alrededor de la causa nacional, lo de Friusa y lo de Matamosquito no se hubiera producido. Vieron las imágenes en el fin de semana de lo que tenía que ocurrir, que ese asentamiento completamente ilegal en la República Dominicana desde el todo punto de vista fuera desmantelado. ¿Desmantelado por qué? Porque era dominado por bandas haitianas. Y entonces, la razón de la marcha de Friusa quedó legitimada por la acción del Estado en el fin de semana. Si la acción ciudadana no se hubiera producido de manera previa, el Estado se queda en el status quo, tranquilito. En Friusa Bien, no pero- estaba pasando nada. ¿Pero qué tiene que ver eso Con ayer, con lo de ayer? que si la sociedad no se manifiesta y los grupos nacionalistas no se manifiestan, en el día de ayer hubiera sido ultrajado el altar de la patria. Pero que el espacio se le cedió a otras organizaciones que querían expresar sus inquietudes, que querían manifestarse públicamente. Y, por ejemplo, cuando la antigua orden ha solicitado, se le ha dado su espacio y su permiso y nadie ha ido Claro. a boicotearlo. O sea, yo entiendo que cada Pero quien no- tiene no hubo- legítimo yo- derecho. Yo no creo que hubo boicot. de Para, expresar. para boicot. continuar, ¿Cómo? para continuar dando paso a la diversidad de criterio dentro del respeto que este espacio democrático ha establecido y ha logrado mantener en este mes y un poquitito que tenemos al aire, vamos a escuchar las palabras del líder de la antigua orden dominicana, Ángelo Vázquez, desde el lugar de los acontecimientos en el día de ayer. Adelante, Isidro. Para que se mantenga el orden. Si se cumple de que los haitianos no marchen con ellos, si se cumple de que nadie pise el Parque Independencia más que las autoridades, muy bien. Pero si no se cumple, entonces haremos un llamado a paralizar el país.